Cuando vi a Paola por primera vez en una fiesta con amigos en una zona bien movida de la Ciudad de México, sentí como si algo me hubiera pegado directo en el pecho. Soy Luis. Tenía 28 años en ese entonces, trabajaba en tecnología y, la neta, no creía en eso de que un encuentro casual te pudiera revolver todo por dentro. Pero Paola, con esa risa contagiosa y esa mirada que brillaba como si escondiera mil historias, llegó y me sacudió por completo. Ella tenía 24, chambeaba en una boutique de ropa y traía mil sueños bajo el brazo. Tenía una energía tan bonita, tan viva, que era como si con solo estar cerca de ella, todo se sintiera más cálido, aunque el sol ya se estuviera escondiendo tras los edificios de esta ciudad enorme. Desde ese día, empezamos a vernos más seguido. La invité a caminar por las callecitas viejas del centro. Entrábamos a cafeterías con ese olorcito a chocolate caliente y platicábamos de todo. Sentía que por fin había encontrado a alguien que hablaba el mismo idioma del alma que yo. Nada en el trabajo me emocionaba tanto como verla. Vivía en un depa chiquito pero acogedor, en la misma ciudad, y me sentía orgulloso porque lo había armado todo con mis propias manos. El día que Paola entró por primera vez, sonrió y dijo que se sentía como en casa. Y no pasó mucho antes de que decidiéramos vivir juntos. Se sintió tan natural, como si así debió ser desde siempre. Desde el principio, Paola insistió en poner su parte para los gastos. La verdad, yo sí tenía mis reservas, porque nuestra relación era aún nueva. Pero al verla tan firme, y con esa actitud de querer construir parejo, me ganó. Me dijo sin rodeos: no quiero que sientas que te cargo la mano, quiero ayudarte, Luis. Esa seguridad que tenía, esa manera de hacerse cargo, me hacía admirarla todavía más. Nuestra vida juntos era ligera, alegre, llena de esos pequeños momentos que hacen que todo valga la pena. Ella se reía con unas ganas que me contagiaba sí o sí. Con su energía me daban ganas de arrancar nuevos proyectos, y hasta ya andábamos soñando con unas vacaciones en la playa. Casi todas las noches cocinábamos algo rico y terminábamos bailando en la sala con nuestras canciones favoritas. Yo no dejaba de pensar: ¿cómo tuve tanta suerte? Y luego pasó lo más inesperado. Paola me dijo, entre lágrimas y con una emoción que le salía por los ojos, que íbamos a ser papás. Sentí como si algo explotara dentro de mí, de alegría, de nervios, de todo junto. En ese momento supe que nuestras vidas acababan de cambiar para siempre. Empezamos a imaginar cómo sería tener a nuestro bebé con nosotros, llevarlo a conocer lugares hermosos, enseñarle nuestras costumbres y cada verano ir a visitar a la familia. También empezamos a hablar de casarnos. Primero algo sencillo, nomás nosotros y los más cercanos, y después, cuando naciera el bebé, hacer algo más grande, una fiesta con cielo estrellado y música que no se detuviera. Ella soñaba con decorar el cuarto del bebé en tonos pastel, y yo quería meterle un poco de color y alegría. Éramos un gran equipo, pero de pronto algo empezó a sentirse raro. Paola se veía más callada, más seria. Una noche sí, otra también. Yo le preguntaba si todo estaba bien, le ofrecía ayudarle con lo que fuera, pero ella solo me decía que no pasaba nada, hasta que, con el tiempo, me enteré de la verdad. Paola estaba pasando por una bronca económica bien seria, y lo más complicado era que su familia no paraba de pedirle dinero. Al principio eran detallitos, que si una cuenta atrasada, que si un gasto inesperado, pero pronto, detrás de esos silencios suyos, se escondían cosas más fuertes. Yo aún la veía como ese rayito de luz que había llegado a mi vida, pero ya notaba cosas que no me cuadraban. Gastos extraños, dinero que desaparecía, salidas misteriosas. Hasta que un día encontré un montón de cartas en nuestra recámara, avisos de pagos vencidos. Ahí ya no había cómo evitar la conversación. Paola me confesó que llevaba tiempo mandándole dinero a su mamá y a sus hermanas, que siempre estaban endeudadas. Cada quincena se le iba en eso, y cuando ya no le alcanzaba para lo nuestro, hacía malabares, pedía prestado, volvía a mandar, y así se iba armando un caos. A pesar del dolor que me causó descubrir todo eso, no podía evitar sentir compasión. Ella creció en un ambiente donde sentía que era su responsabilidad cargar con todo. Pero lo que realmente me dejó helado fue enterarme que, además de eso, estaba metida en algo más delicado. Buscaba formas arriesgadas de hacer dinero rápido, con la esperanza de salir de los problemas de un jalón. No lo hacía por diversión ni por vicio, sino porque ya no veía otra salida. Pero cada intento terminaba peor. En vez de ganar, todo se le iba de las manos, y el hoyo se hacía más profundo. Mientras ella me confesaba todo eso, se me vino a la mente como en película toda nuestra historia juntos. Tantas risas,
tanta confianza, tanto amor, y al final, una parte de esa relación se sostenía en secretos. Sentí un nudo en el pecho. No sabía si enojarme o abrazarla, si reclamarle o buscar soluciones. Pero lo que más me angustiaba era el futuro, porque nuestro bebé ya venía en camino. Intenté mantener la calma y tomar el control de la situación. Le propuse a Paola que manejáramos el dinero de forma abierta, sin escondidas, sin jugadas arriesgadas. Quería pensar que eso podía ayudarnos a reconstruir la confianza y a ver hacia adelante. Ella aceptó. Me miró a los ojos y me dijo que de verdad quería cambiar. Y sí, al principio parecía que íbamos por buen camino. Hablábamos de los gastos, llevábamos un control, pagábamos todo a tiempo. Yo empezaba a respirar con más tranquilidad. Pensaba, sí se puede. Intentábamos dejar atrás lo que había pasado, como si pudiéramos hacer borrón y cuenta nueva. Pero poco a poco volvieron esos pequeños focos rojos. Una noche, mientras ella se bañaba, vi una notificación en su celular. Tu solicitud fue aprobada. Haz clic para confirmar el préstamo. Sentí un golpe en el estómago. Cuando salió, le pregunté directamente. ¿Y sí? Me confesó que otra vez las cosas se le habían salido de las manos, que no le alcanzaba y prefirió pedir dinero rápido antes que hablarlo conmigo. Le pedí que viéramos juntos los estados de cuenta, que revisáramos en qué se nos estaba yendo el dinero. Pero se negó. Se puso a la defensiva y me dijo que la estaba controlando demasiado. De nuevo caímos en esa espiral de peleas. Ella lloraba, yo perdía la cabeza, y dentro de mí crecía el miedo. Ya casi nacía nuestro hijo. Y nosotros, en vez de prepararnos para darle lo mejor, estábamos quebrándonos. Y como si todo eso no fuera suficiente, semanas después descubrí algo que me dejó helado. Paola había agarrado, sin decirme nada, una buena parte del dinero en efectivo que mis papás me habían dado para los gastos del bebé. Otra vez a escondidas. Decía que tenía una urgencia, que lo iba a reponer, que no quería preocuparme. Pero yo ya no sabía qué pensar. Parecía un ciclo que no tenía fin. Hasta que una noche explotamos. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo una conversación dura, directa, con todas las emociones encima. Estábamos parados en medio de la sala, rodeados de las cositas del bebé que ya empezaban a llenar la casa. Ropita, pañales, una cuna armada con ilusión, pero el ambiente estaba tan tenso que parecía que no cabía un suspiro más. Le pregunté con el corazón en la mano. ¿De verdad no entiendes lo que esto significa? ¿Y si un día no tenemos qué comer? ¿Y si nuestro hijo pasa hambre? ¿Quién va a cuidarlo? Y su respuesta me rompió en 1000 pedazos. Me dijo, tú te vas a encargar. En ese momento entendí que veíamos la vida desde lugares muy distintos. Que para mí, ser familia era caminar parejo. Pero para ella, yo era el plan de respaldo, y eso me cambió todo. Pasaban los días y no encontrábamos una salida. Yo ya no sabía qué más hacer, así que, con el corazón en la mano, le solté una idea que había estado dándole vueltas en mi cabeza. Si las cosas habían llegado tan lejos, lo mínimo que necesitaba era hacer una prueba genética cuando naciera nuestro bebé. No porque creyera que Paola me había sido infiel, sino porque con tantas mentiras, tantos secretos, necesitaba recuperar algo de certeza. Quería estar seguro, por mí, por el niño, por todo lo que venía. Pero Paola no lo tomó bien. Me dijo que estaba obsesionado con el control. Y yo, desesperado, trataba de explicarle que no era eso, que simplemente necesitaba claridad. Que si íbamos a seguir adelante, lo justo era tener una base firme, sin dudas ni miedos. Después de eso, todo se fue al caño. Llegamos al punto de no hablarnos. Mis sentimientos estaban hechos bolas. Por un lado, seguía queriéndola porque, al final, era la madre de mi hijo. Pero por otro, ya no podía más con tanta carga emocional. Lo que me quedaba claro era que sin confianza no hay amor que aguante. Y en esa casa, la confianza ya se había ido desde hacía rato. Lo único que me mantenía ahí era el cariño profundo por el bebé que estaba por nacer. Hasta que un día tomé una decisión que, aunque me dolió muchísimo, sentí que era necesaria. Le pedí a Paola que se fuera un tiempo. Y sí, me sentí muy mal. Ella ya estaba en los últimos meses del embarazo, y yo no dejaba de pensar si estaba haciendo lo correcto. Pero también me repetía, ¿cómo voy a criar a un hijo en medio de tantas mentiras, si Paola no deja de meterse en problemas de dinero? Mi alma estaba hecha trizas. La quería, pero también tenía que proteger el futuro de mi familia. Fueron semanas difíciles. Ella se quedó unos días con conocidos, luego con familiares, y yo, aunque por fuera intentaba mantenerme firme, por dentro me dolía. Me preocupaba su bienestar,
el del bebé. Así que, en un momento de claridad, le propuse que regresara. No quería que ese embarazo se complicara más. Parecía que todo estaba por romperse, pero yo todavía tenía fe en que algo pudiera cambiar. Nos mudamos. Pensamos que, quizá, al cambiar de casa, también podríamos empezar de nuevo. Hice todo lo posible para que Paola no se cansara. Cargué cajas, armé muebles, organicé todo. Ella, mientras tanto, desempaquetaba cosas. En un cajón de la nueva recámara había guardado una lana que mis papás nos habían dado para preparar el cuarto del bebé. Y unos días después, cuando fui a buscarla, ya no estaba. Le pregunté qué había pasado, y volvió con las mismas excusas de siempre. Nada claro, todo confuso. Luego descubrí algo más raro. Habíamos vendido los muebles viejos a su mamá, pero lo curioso fue cómo llegaron los pagos. Billetes de 200 pesos, idénticos a los que teníamos guardados, como si yo mismo me hubiera pagado. Le hice una pregunta directa. Ella se quedó callada un momento, y al final, con una cara como si nada, me dijo: «Pues sí, puede ser que los agarré. ¿Y qué? ¿Qué esperabas? No voy a estar dándote explicaciones». Esa frase me dio en la torre. Sentí que algo dentro de mí se rompía por completo, como si esa última gota derramara todo lo que había estado aguantando. Su tono, su actitud, como si no hubiera pasado nada. Ahí entendí que ya no podía seguir confiando en sus palabras. Lo más duro de todo era que Paola seguía diciéndome que yo la quería controlar, que era un exagerado, y hasta me amenazó con decirle a todos que yo era un tirano. Cualquiera en mi lugar quizás se habría dado la media vuelta y la habría dejado, pero yo no podía hacerlo, porque ya no se trataba solo de nosotros. Había un bebé en camino, y eso lo cambiaba todo. La casa se llenó de un silencio que dolía. Ya ni sabíamos cómo hablar sin pelear. Cada mirada, cada gesto, traía consigo enojo, tristeza y decepción. Pero en medio de todo eso, se acercaba el momento más importante, el nacimiento de nuestro hijo. Y aunque estábamos en crisis, yo no falté a ni una sola cita médica. Cada vez que veía en la pantalla ese pequeño corazoncito latiendo, sentía una mezcla entre ternura y dolor. A un mes del parto, me dije: «Tengo que ser fuerte, porque este bebé no tiene la culpa de nada». Muy en el fondo, todavía creía que su llegada podía hacer que Paola reaccionara, que entendiera lo importante, porque yo sabía que ella no era mala persona, solo estaba atrapada. En sus broncas, en las presiones de su familia, en decisiones que se le salían de las manos. Y entonces llegó el día. Me avisó que ya estaba empezando el trabajo de parto y volé al hospital, con el corazón a mil. Cuando vi a mi hijo, todo lo demás se apagó. Las peleas, las dudas, los enojos. Tenerlo en brazos fue tan fuerte que, por un segundo, hasta se me olvidó que había pensado en pedir una prueba de paternidad. Pero después, ya con la cabeza más clara, recordé que tenía que cerrar ese capítulo. Y sí, pedí que se hiciera la prueba. No porque dudara de Paola como tal, sino porque ya no podía permitirme seguir viviendo con incertidumbre. A los pocos días llegaron los resultados. Era mi hijo. No sé cómo explicarlo. Sentí alivio, sentí paz, como si por fin tuviera algo firme a lo cual aferrarme. Lo miraba dormir, con sus manitas chiquitas, y pensaba: este niño merece todo lo mejor. Y aunque nuestra relación esté tambaleando, él no debe cargar con eso. Vi a Paola acostada en la cama del hospital, agotada, pero con una expresión suave. Por un momento quise creer. Quise pensar que podía cambiar, que ese bebé podía ser su razón para dejar atrás todo lo que nos estaba destruyendo. Lleno de esperanza, saqué una buena cantidad de dinero de mis cuentas. Lo usé para pagar el hospital, para comprar todo lo que el bebé necesitaba. Mi familia también se sumó con lo que podía. Mi tía nos ofreció su casa por un tiempo. Mi tío nos trajo despensa. Y hasta los papás de Paola, aunque siempre estaban quejándose, trajeron algunos regalitos para el niño. De verdad deseaba que ella sintiera ese respaldo, que entendiera que no necesitaba vivir con tantas cargas ni con tantos secretos. Pero una semana después, me llevé un golpe que no vi venir. El dinero que había dejado apartado para los gastos médicos y la comida del bebé desapareció. Otra vez. Intenté averiguar qué había pasado y, poco a poco, salió a la luz la verdad. Paola, otra vez, había caído en esas decisiones impulsivas. Había tomado el dinero y lo había metido en movidas riesgosas, con la esperanza de multiplicarlo y pagar otras deudas. Me dio pánico. Pánico real. Porque ni siquiera el nacimiento de nuestro hijo había sido suficiente para hacerla detenerse. No quería aceptar que estaba poniendo en riesgo no solo su bienestar, sino el del bebé también. Y eso
Eso me rompió. Sentí una decepción tan profunda que hasta los recuerdos del momento en que cargué a mi hijo por primera vez se nublaron con ese nuevo golpe. Entendí que, si ella no paraba, iba a tener que hacer lo impensable, proteger a mi hijo, incluso de su propia madre. Las discusiones ya eran constantes, y más fuertes. Ella evitaba cualquier tema de dinero, y yo ya no podía quedarme callado. No más. Unos días después de otra de nuestras discusiones, me di cuenta de que estaba parado en una encrucijada. Por un lado, seguía sintiendo algo por Paola. Al final, era la madre de mi hijo. Pero por el otro, ver cómo una y otra vez ponía en riesgo nuestro futuro por su obsesión con conseguir dinero rápido, ya era demasiado para mí. Empecé a buscar asesoría legal. Quería saber qué podía hacer para proteger a mi hijo. Solo de imaginar que esto terminaría en un proceso legal me dolía el alma. Pero entendí que si quería asegurarle una vida estable al niño, tenía que tomar decisiones firmes. Mientras yo avanzaba con eso, Paola se comportaba de forma impredecible. Un día era dulce, cariñosa, prometía cambiar, y al siguiente agarraba sus cosas y decía que no podía vivir conmigo porque la controlaba demasiado. Pero no se iba de verdad, solo amenazaba, como si quisiera dejarme colgado de una esperanza que en cuestión de horas se rompía con otro problema más. Mi familia, que al inicio intentaba apoyar a los dos, empezó a tomar distancia de ella. Ya no confiaban. Veían cómo trataba el tema del dinero con cero responsabilidad, y peor aún, cómo afectaba al bebé. Varios de mis parientes me llamaron para decirme: Luis, si necesitas ayuda con el niño, aquí estamos, pero ya suelta lo que te está destruyendo. El golpe final vino una madrugada. Me despertó el llanto del bebé. Estaba hambriento. Me levanté de un brinco y noté que Paola no estaba. No había dejado nota, no contestaba el teléfono. Yo solo, con nuestro hijo en brazos, sin saber qué estaba pasando. Horas después volvió. Al verla sentí un vacío enorme. Tenía la mirada perdida, las ojeras marcadas, y me soltó que había pasado la noche en una sala de apuestas, intentando sacar para los pañales y las medicinas. Otra vez lo mismo. Pero esta vez fue diferente, porque ahora había dejado solo a nuestro hijo, un bebé, en la madrugada, para ir a buscar dinero de forma desesperada. Mientras ella intentaba justificar lo que había hecho, sentí como algo dentro de mí se endurecía. Entendí, con toda la claridad del mundo, que ya no había vuelta atrás. Que por más que la hubiera querido, la seguridad de mi hijo iba primero. 2 días después, presenté la solicitud legal para pedir la custodia completa de mi hijo. Me costó, me dolió, pero también me dio un poco de paz, porque no era por venganza, no era por enojo, era por amor, por protección, por responsabilidad. Cuando se lo dije a Paola, apenas reaccionó. Parecía que su mente ya estaba en otro lado. Entre más deudas, más promesas rotas, más intentos de tapar baches, ni siquiera protestó. Y eso fue lo que más me dolió. Ver que ya no tenía energía ni para pelear por su propio hijo. Mi familia me ayudó con todo: papeles, abogados, trámites. Sabía que lo que venía sería largo, pero también sabía que era el único camino para darle a mi hijo una vida en paz. Nadie del lado de Paola intentó impedirlo. Nunca se interesaron realmente en lo que pasaba, solo en lo que podían sacarle. Triste, pero cierto. Y ahí lo entendí. Paola había crecido en medio de eso. Gente que solo jalaba, que nunca le enseñó a salir adelante con estabilidad. Y aunque ahora era mamá, no lograba romper con ese ciclo. Y aunque todo parecía ya roto, mis sentimientos por ella no desaparecieron de un día para otro. Aún podía ver en Paola a esa chava llena de luz con la que me enamoré, esa que reía bonito y me hacía sentir en casa. Por mucho tiempo creí, o más bien quise creer, que al convertirse en mamá, algo en ella iba a cambiar. Que iba a encontrar su centro, su fuerza, su responsabilidad. Pero la realidad fue otra, una mucho más dura. En lugar de levantarse, se fue hundiendo más. Seguía metiéndose en jugadas arriesgadas, con la esperanza de recuperarse rápido. Y las deudas a su nombre no dejaban de crecer. Ese pequeño periodo donde intenté darle una nueva oportunidad se convirtió en uno de los errores más dolorosos que he cometido. Me di cuenta de que ella prefería seguir buscando atajos, aunque eso significara perder lo que habíamos construido. Cuando por fin llevé a mi hijo a casa, ya sin Paola, sentí un hueco enorme. Sabía que era lo mejor para él, pero me dolía en el alma aceptar que no pudimos mantenernos juntos por su bienestar. Los primeros días fueron muy silenciosos. Solo estábamos mi hijo, mi mamá, que se fue a vivir conmigo un tiempo para ayudarme,
Y yo, el bebé, tan pequeño, no entendía nada aún. Pero yo me hice la promesa de que jamás le iba a faltar amor. A veces me preguntaba si algún día volvería a cruzarme con Paola, por esas calles de la ciudad donde nos vimos por primera vez. Y cada vez que lo pensaba, entendía que, si eso pasaba, nuestros caminos ya no irían en la misma dirección, porque mi corazón no resistiría otro capítulo igual. Ya no más. Tenía que ser fuerte. Me puse las pilas, organicé revisiones médicas constantes para el niño, me enfoqué al 100% en mi trabajo para darle una vida digna, y conté con la ayuda de varios familiares que me apoyaban en lo que fuera necesario. Porque una vida con deudas, gritos y decisiones impulsivas no es vida. Y mucho menos para un bebé. Decidí que si Paola quería ver a su hijo, tendría que ser solo en días acordados, bajo supervisión, y solo si el juez lo autorizaba. No quiero separarlo de su mamá, pero tampoco voy a permitir que lo arrastre a su mundo caótico. Porque aunque la extraño, aunque a veces me invade la nostalgia por esos pocos momentos donde sí fuimos una familia, no puedo negar que todo eso se vino abajo por sus propias decisiones. Recuerdo su sonrisa el día que entró por primera vez a mi depa. Esa imagen se me queda grabada. Pero hoy, cuando volteo al pasado, sé que esta historia me dejó un aprendizaje que jamás voy a olvidar. El amor, por más grande que sea, no sobrevive sin confianza. Yo quise confiar en Paola hasta el final, pero ver cómo elegía siempre lo mismo, el dinero fácil, las mentiras, el desorden, me rompió. Y lo peor fue ver que incluso con nuestro hijo en brazos, seguía actuando igual. Ahí fue donde supe que ya no había regreso. Me agoté, me dolió, me desgasté. Y ahora lo tengo clarísimo. Mi misión es cuidar de mi hijo, proteger su infancia y construirle un presente sin miedos. Para eso, tengo que mantenernos lejos de esa nube de deudas y enredos que ella nunca supo soltar. A veces me cuestiono, ¿no fui demasiado duro? ¿Y si lo que le faltaba era más cariño, más paciencia? Pero luego recuerdo todas esas promesas rotas, y cómo se llevó dinero que teníamos guardado para el bebé, justo cuando más lo necesitábamos. Y entiendo, lo mío no fue dureza, fue amor convertido en realidad. Y ella simplemente no estaba lista para ser mamá a su manera. Y así terminó nuestra historia. Cuando volteo a ver todo lo que vivimos, no siento orgullo ni alivio pleno. Más bien, es una mezcla entre tristeza y una paz silenciosa. Me duele que las cosas hayan terminado así, pero también agradezco que hoy en casa ya no hay miedo constante ni esa presión de que el dinero no alcanza. Mi hijo está creciendo en un ambiente tranquilo, y yo, con todo mi corazón, intento darle lo mejor. Atención, cariño, estabilidad. Puede que solo tenga a un papá a su lado, pero que sepa que es un papá presente, firme y, sobre todo, lleno de amor. Mejor eso, que vivir entre dos personas que ya no pueden construir juntos. Tal vez algún día Paola se dé cuenta de lo que dejó ir. Tal vez entienda todo lo que perdió. Pero mientras eso pasa, yo tengo claro cuál es mi misión. No permitir que ella vuelva a arrastrar a nuestro hijo a ese torbellino en el que ella misma no ha sabido salir. Ahora empieza una nueva etapa para mí, la de ser papá de tiempo completo. De formar un hogar donde lo más importante sea la honestidad, el respeto y el calor humano. Y aunque a veces los recuerdos siguen doliendo, tengo fe en que con el tiempo, esas heridas van a sanar. Porque la vida sigue. Y yo tengo conmigo lo más valioso que podría tener. A mi hijo. Comparte tu historia en los comentarios. Me encantará leerla. Si te ha gustado este video y quieres escuchar más historias reales llenas de emociones, lucha y decisiones difíciles, no olvides suscribirte y activar la campanilla para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias importantes que merecen ser escuchadas. Nos vemos en el próximo video.